¿Estás por ir a la milonga? Antes de eso tenés que ver este video, porque aquí voy a compartirte 14 trucos para manejarte mejor en la pista de baile. Seguime hasta el final. Es probable que para muchos la pista de baile de una milonga sea simplemente un espacio para bailar y nada más. Pero lo cierto es que una pista de baile es mucho más que eso. Es un espacio donde aprendemos a comportarnos, a convivir con otros, a manejar el espacio y sobre todo a plantarnos frente a alguien que vamos a abrazar como si le dijéramos: aquí estoy y esto es lo que puedo dar. Ah, yo creí que era un espacio para bailar y nada más. En lo que sí todos acordamos es que la pista de baile es el lugar donde queremos garantizarnos unos minutos de placer, ya sea porque conseguimos bailar con alguien que escuchó la música como la escuchamos nosotros, ya sea porque, aunque el baile no haya sido el mejor, al menos escuchamos el tango de nuestra orquesta preferida, o ya sea porque la conversación que mantuvimos entre tango y tango nos reveló una persona agradable. Esos 15 minutos que dura una tanda aproximadamente son como pequeños regalos que nos hacemos a nosotros mismos y con viento a favor a quienes bailaron con nosotros. Si estás de acuerdo o no con lo que digo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a compartirte 14 trucos para que te manejes mejor en la pista de baile y te los voy a ir mostrando ordenadamente, si fuera posible, desde que invitas a bailar o aceptás la invitación hasta lo que significa estar propiamente en la tanda de tango y luego ir a las mesas. Es muy probable que alguno de los trucos que voy a mostrarte ya los conozcas, pero te aseguro que esta lista te aportará algo que seguramente desconocías. Por otro lado, yo los llamo trucos, pero también podríamos llamarlos secretos o estrategias. Sea como fuere, espero que te aproveche y lo puedas aplicar. ¡Empecemos ya! 1. Sea mientras te cambies los zapatos o mientras esperas el comienzo de una nueva tanda, observa el espacio y enfoca en qué mesa se encuentra ubicada esa persona con quien te gustaría bailar. Esto te permitirá que, si hay un interés en el baile, puedas invitar a bailar o aceptar la invitación a bailar apenas comience la siguiente tanda. No significará que te garantice una buena tanda, pero sí te reportará en la sensación de haber coincidido en un mismo camino. 2. Si sos conductor, una vez que invites a bailar, evita entrar a la pista en la mitad de una línea de baile y trata de ingresar por la esquina. Esto hará que no interrumpas a quienes ya están bailando y el ingreso sea más ordenado. Si sos quien sigue, espera a que el hombre se ubique en posición y luego ve hacia él, pero nunca vayas como una persona sola. Eso hará que te sientas recibida en vez de esperar o padecer empujones en la pista. 3. Antes de ingresar, asumiendo el rol conductor, levanta la mano o realiza alguna señal para que quien viene bailando en la línea de baile te ceda un lugar para que puedas ingresar. Esto permitirá que vos y la persona que invitaste a bailar entren seguros y mejor dispuestos al baile. 4. Si sos conductor, una vez que te encontrás en la pista con la persona que bailará con vos y estás en el comienzo del primer tango de la tanda, ubicate en el perímetro de la pista, mirando hacia las mesas y realiza tu paso al costado de modo de que no invadas el segundo carril, sino que te mantengas en tu propia línea de baile. Luego, continúa con tus movimientos. 5. Si sos conductor, una vez que te encontrás en la pista con la persona que bailará con vos y estás en el comienzo o la mitad del segundo o tercer tango de la tanda, levanta la mano o realiza una señal
para que el bailarín próximo en la línea de baile te dé paso. Luego, ubicate en el segundo carril y comenzá de frente, preferentemente con una caminata. Esto hará que no invadas ningún carril y puedas empezar a navegar rápidamente sin interrumpir el desarrollo del baile. 6. Más allá del deseo de querer bailar todas las tandas, elegí la tanda que mejor sepas bailar si sos conductor, y la tanda de quien crees que mejor puede bailar la orquesta que suena si sos quien sigue. Esto te garantizará poder conectarte mejor en la pareja y a disfrutar más profundamente del baile. 7. Elegí bailar las tandas de orquestas que te ofrezcan un valor emocional, o cuya música mejor domines, en vez de bailar robóticamente o por deporte, sin transmitir ninguna sensación a la persona que abrazás. La elección de una tanda que te haga latir el corazón más fuertemente potenciará mejor tu modo de expresarte en la pista y hará que aquellas personas que te observan luego deseen bailar con vos. 8. Aunque tengas la capacidad de hacer pasos más largos que una grulla, baila preferentemente con pasos regulares o reducidos. Esto hará que tus pies no choquen con los pies de los demás, así como también hará que mayor cantidad de gente pueda sumarse a la línea de baile. Y por otro lado, también aumentará la intimidad a partir de no sentir la necesidad de mostrarse como supuestos bailarines profesionales. 9. Evita los cantos al oído mientras estás bailando. La belleza de la voz del cantor con la orquesta suele ser irreemplazable. Y además, evita todo tipo de malos comentarios, desde hablar mal de otra persona, transmitir algo triste, algo tenebroso o ríspido. Entre tantos errores que cometemos mientras bailamos, uno de ellos se encuentra en enredarse en discusiones de cualquier índole en vez de festejar ese modo de honrar la paz que significa bailar. Por ello, establece diálogos que dejen una hermosa sensación en quien te escucha, porque de algún modo esa sensación también quedará en vos. 10. Si sos conductor, cada tanto, si fuera posible, realiza un giro como para controlar quién te sigue en la línea de baile y a quiénes tenés de costado. Esto te permitirá tener un mayor control del espacio y mayor dominio de pista. Y si sos quien sigue, mantén tus ojos abiertos como para transmitirle a quien conduce algún potencial peligro, a través de presiones en la mano o colocando tu brazo para que no los choquen. Recordá que la persona con quien estás bailando es el 50% de tu piel. 11. Si sos conductor, evita dar un paso atrás, caminar hacia atrás o caminar de frente en contra de la línea de baile. Esto que parece algo tan básico ha sido un error que cometieron hasta los más grandes y reconocidos milongueros. En todo momento, avanzá en la línea de baile manteniendo el carril. Eso protegerá a tu pareja y a vos de eventuales contratiempos. 12. En línea con lo dicho anteriormente, mantén tu baile en el carril, aunque veas un espacio en el carril de al lado que te haría bailar con mayor comodidad. Si quisieras pasarte al carril de al lado, espera a que termine el tango para hacerlo. Fíjate que ese cambio de carril no incomode a quien venía en la línea de baile y realiza tu baile de tango sin incomodar a quien te cedió el espacio. 13. Si sos quien conduce, evita realizar ganchos y movimientos propios de un escenario dentro de la pista. Mejor habla a quien más discreto se maneja. Si sos quien sigue, evita los voleos altos o cualquier movimiento que signifique levantar los pies del piso. Si quisieras hacerlos, asegúrate que el movimiento no moleste a nadie, ninguna pareja se encuentre cerca y el taco no llegue a derribar una mesa. 14. Así como invitaste a bailar y confirmaste la invitación por contacto visual, del mismo modo, una vez terminada la tanda, mientras suena la cortina, acompañá a su mesa a esa persona que abrazaste. El respeto y la buena camaradería
garantizan que tu nombre circule limpiamente por el salón y el día de mañana tu reputación de buen bailarín se una a la de buena persona. Espero que estos 14 trucos te ayuden a comprender y manejarte mejor en la pista. Si entre ellos aprendiste algo nuevo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el truco más importante que no figura en la lista es uno solo: tomar clases. Tomar clases con profesionales que te enseñen a manejarte en la pista, tanto en cuanto a movimientos como en todo lo que ella implica. En mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web, hablé bastante de ello. Pero tomar clases con gente que conozca el mundo de la milonga te va a redituar en salud y larga vida. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.